hay por ahí diferentes trucos que podemos utilizar para realizar las cosas que tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos que nos inculcamos, a los que nos comprometimos para alcanzar esos resultados. Y esos trucos dependen de cómo los ejecutes, pero en general pueden servir. Ahora, evidentemente dependen del caso, no siempre sirven y tampoco sirven para todos, pero este que te voy a compartir en este capítulo probablemente te va a servir porque es más o menos transversal. Puede que te funcione 7 de cada 10 veces, 6 de cada 10 veces, incluso si ya te funciona la mitad de las veces antes de ejecutar cualquier acción, ya ganas algo. Ya ganaste. En vez de hacer nada, haces el 50% de las cosas y ya estás adquiriendo cierta concentración, cierto momentum utilizando este concepto físico. Ahora bien, no sé si cuál es tu background, son tus estudios, pero evidentemente desde el punto de vista de la ingeniería hay un concepto que es el momentum, que está basado en la primera ley de Newton. ¿Qué es lo que dice la primera ley de Newton? Dicen que, en resumidas cuentas, estoy parafraseando solamente, que un objeto que está quieto se va a quedar quieto a menos que una fuerza externa lo mueva, o un objeto móvil que se está moviendo se va a seguir moviendo a menos que una fuerza externa lo detenga o lo cambie de dirección, ahí dependiendo de la interpretación que le demos. Eso, en resumidas cuentas, es una minimización del concepto mismo de la ley, pero nos sirve para entenderla y aplicarla directamente a lo que estamos hablando acá. Entonces, finalmente, para ponernos en acción, para ponernos a actuar, necesitamos esa fuerza inicial para comenzar. Y eso, ya te dije, al menos te va a servir para la mitad de las cosas que tengas que hacer, sea lo que sea. Ir al gimnasio, ponerte a limpiar la casa, comenzar a escribir ese informe, comenzar a planificar el proyecto que estás ejecutando, hablar con una persona, enviar un correo, cualquier cosa, lo que tú quieras, para el trabajo, para la vida, para las relaciones interpersonales que tengas. Sirve para cualquier efecto dentro de tu vida. ¿Y por qué pasa? Primero expliquemos o entendamos por qué pasa eso de que desplazamos las cosas que queremos hacer, que se llama procrastinación, pero en resumidas cuentas nos vamos a enfocar en por qué sucede eso. Básicamente porque estamos enfrentados a un desafío que para los ojos que tenemos actualmente puede resultar muy grande. Puede resultar insalvable. Básicamente se transforma en un muro gigante que tenemos que escalar, una montaña gigante que tenemos que escalar y evidentemente eso genera frustración porque no nos vemos capaces de superar, de escalar esa montaña, de escalar ese muro. Y eso evidentemente genera la frustración, como ya lo dijimos, y eso impide el movimiento. Nos vemos tan absortos, tan sorprendidos con ese muro, con ese gran desafío que finalmente nos paralizamos y nos quedamos quietos. Entonces nos quedamos como ese objeto quieto que se va a seguir quedando quieto permanentemente. Entonces tenemos que ejercer esa pequeña fuerza que nos saque de esa inmovilidad, precisamente. Y eso es lo que te quiero contar ahora, que es precisamente la regla, o se conoce como la regla de los 10 minutos. En realidad, da lo mismo la cantidad de minutos. Tiene que ser una cantidad corta. Puede ser la regla de los 5 minutos, la regla de los 10 minutos, la regla de los 15 minutos. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque es el puntapié inicial para poder, valga la redundancia, iniciar cualquier cosa que queramos hacer. Cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer, comprométete a que lo vas a hacer únicamente por 10 minutos. No 20, no 40, no una hora. Por ejemplo, si quieres ir al gimnasio, no te comprometas a que voy a estar 2 horas en el gimnasio, porque eso puede ser visto como una gran cantidad de tiempo y eso hace que se nos quite las ganas de ir. No 3 horas, tampoco.
Si te comprometes a escribir, no sé, estás escribiendo un informe, entonces comprométete a hacerlo por 10 minutos, no 3 horas, no 4 horas, porque eso puede ser mucho tiempo desde el punto de vista de nuestro cerebro. Y eso es algo que nos va a frenar a realizarlo. Vamos a tratar de poner cualquier excusa para poder frenar y para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esos 10 minutos, esos 5 minutos incluso, 5 minutos, 10 minutos en que vamos a estar concentrados realizando esta actividad, nos va a llevar a que quizás al final de esos 10 minutos, de esos 5 minutos, de esos 10 minutos, queramos hacer otros 5 minutos. Si estás escribiendo un correo, si estás escribiendo un informe, no, voy a terminar esta idea y termino. Lo que pasa es que una vez que terminas esa idea, luego lo conectas con otra idea y lo escribes. Con otra parte, con otro párrafo. Y así vas conectando cosas. Entonces esos 10 minutos de manera inconsciente se transforman en 40 minutos, en 1 hora, en 2 horas fácilmente. Y no te das ni cuenta. Insisto, 8 de cada 10 veces, 5 de cada 10 veces va a pasar eso. Van a haber veces, evidentemente, donde no vas a continuar. Por ejemplo, sucede harto con el gimnasio. Vas al gimnasio o haces ejercicio en tu casa, donde sea que lo estés realizando, y te cansas. Porque básicamente no tenías ganas, pero al menos ya rompiste ese esquema de inmovilidad haciéndolo aunque sea por 5 minutos, aunque sea por 10 minutos, aunque sea por 15 minutos. Y listo. No hay que sentirse mal por eso tampoco. Si no hay ganas, no hay motivación, no lo hay. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es optimizar el tiempo. No vamos a desgastarnos de más, no vamos a gastar esa energía, esa pila que te he hablado en otros capítulos, esa fuerza de voluntad en algo que no queremos hacer. Pero le damos el inicio, le damos la oportunidad a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, de que se accione. Porque muchas veces simplemente necesitamos ese puntapié inicial. Otras veces no necesitamos nada y no hay nada que nos mueva. Efectivamente. Entonces, eso es básicamente lo que te quería conversar hoy día. Lo puedes hacer, por ejemplo, si estás instalando ese hábito de leer, de lectura. En vez de leerte un capítulo, puedes decir, voy a leer 5 páginas. Con 5 páginas estoy bien. Y luego de las 5 páginas te das cuenta que la historia está interesante, que el tema que se está tratando dentro del libro está interesante y quieres continuar 2 páginas más. Después de esas 2 páginas, 4 páginas más. Y así sucesivamente. Y no te das ni cuenta que ya leíste un capítulo completo. O incluso, muchas veces, leíste el libro completo en una tarde. No te das ni cuenta. Ese es el tipo de accionamiento que estamos tratando de verificar aquí. Nuevamente, hay situaciones donde eso no va a ocurrir y no hay que sentirse frustrado por aquello. Simplemente hay que continuar con la siguiente acción que nos va a ayudar a alcanzar esos resultados que estamos buscando. Nada más, nada menos. El ejemplo, yo, claramente. Mi compromiso no fue grabarte episodios de 1 hora, de 2 horas. Si te das cuenta, hay muchos podcasts que tienen capítulos de 1 hora, 2 horas. A mí eso me parece demasiado, sinceramente. ¿Por qué? Porque generalmente escuchas este tipo de recursos, este tipo de conocimiento, absorbes este tipo de conocimiento en un viaje corto, en un viaje que no demora quizás 15, 20 minutos, no más. Capítulos de 1 hora te da la pereza finalmente de escucharlo y muchas de esas cosas son rellenan con algún tipo de situación que no te interesa en absolutamente nada. Entonces yo me comprometí no a hacer capítulos en este podcast de 1 hora, sino que de 5, 10 minutos, quizás algunas veces un poquito más largo, pero nada más. De aquí estoy varios capítulos después verificando y realizándote cada uno de estos capítulos. Pero a veces me cuesta iniciar. A veces me cuesta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a trabajar por 5 minutos, por 10 minutos. Conecto el micrófono e inicio la aplicación de grabación. Y grabo. A veces me salen cualquier porquería. Sinceramente, me sale cualquier cosa. Otras veces
me sale algo que tiene mucho más valor y otras veces me sale algo promedio, como muchos de los capítulos probablemente que has escuchado, no solo aquí, sino que en cualquier parte. Pero el punto inicial, el puntapié inicial es lo que necesitamos. Eso es. Entonces, te recomiendo, úsalo cada vez que tengas que escribir algo, tengas que realizar un email que no quieres mandar, tengas que comenzar a escribir un informe, tengas que comenzar a planificar un proyecto, escribir un proyecto, escribir una solicitud, ir al gimnasio, hablar con una persona, llamar a una persona. Cualquier cosa dentro de tu vida, dentro de tu trabajo, te va a beneficiar. Porque 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos es nada. Solamente necesitamos el puntapié inicial. Y te vas a dar cuenta que lo único que necesitabas era salir de la inmovilidad y comenzar a actuar. Recuerda pasarte por la página activante.com, está justo en la descripción de este capítulo, activante.com, de ahí obtendrás mucha más información de todo lo que hablamos aquí. Nos vemos en la próxima.